Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes en este lunes 28 de noviembre de 2016. Poco a poco corriendo esa maratónica fecha de concluir este año y por supuesto desde luego agradecemos a ustedes el habernos acompañado a lo largo de este año y por supuesto también dándonos ese voto de confianza para seguir desarrollando nuestro trabajo periodístico. Así es que desde ya bienvenidos a Cadena Megavisión AM. Somos 3 canales a su servicio, canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Agradecemos a Dios Todopoderoso, como siempre, por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y, como es costumbre, deseo que esta semana sea muy exitosa y muy bendecida para todos ustedes. Antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, que es precisamente el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quiero invitarlos a que recordemos aspectos muy importantes del tema abordado el pasado viernes y que tienen que ver con el debate político que centramos como siempre con nuestros invitados. No sin antes también es importante resaltar que este fin de semana, sin duda alguna, la muerte de el ex presidente de Cuba, Fidel Castro, pondrá de alguna manera en relieve nuevamente el futuro político de Cuba, no solo por su transición, sino también por el fin último que podría tener la revolución como tal. Y estos son temas que desde luego se adhieren a la polémica de si esto verdaderamente va a continuar o se va a agudizar más la situación de futuro que podría tener el modelo de Cuba. Son aspectos que han estado merodeando a través de las redes sociales, que han estado saliendo en las noticias de circulación a raíz de la muerte que se conoció este fin de semana, desde luego, del expresidente de Cuba, Fidel Castro. Sin duda alguna también su paso por la tierra deja un legado histórico que obviamente es alabado por unos, pero también cuestionado por otros. Y lo hemos visto desde luego con reacciones que se están generando a nivel de noticias y también de las redes sociales. Así que vamos a darle seguimiento periodístico a este acontecimiento que marca el pulso de la noticia internacional y más aún porque están desde luego varios mandatarios prestos a asistir a las ceremonias, así como también de poder conocer más detalles acerca de lo que podría ser sus exequias para los próximos horas. Así es que vamos a estar periodísticamente muy, pero muy atentos a que podamos de alguna manera conocer cuál va a ser el curso que va a tener precisamente este caso que ha llamado la atención a nivel mundial. Así es que, como les decía, hoy tenemos en nuestros estudios el acompañamiento del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, desde luego con quien vamos a conversar y a repasar en el programa varios temas relacionados con su función edilicia, ¿verdad? Con quien vamos a hablar también de aspectos que tienen que ver con lo cotidiano del ambiente político de nuestro país, su relación con el FMLN, fricciones que han tenido con el fiscal general de la República a raíz de investigaciones en el caso de ciberataques, así como también de otros aspectos que tienen que ver con concesiones de publicidad hacia su empresa. Los proyectos obviamente de San Salvador, el rescate del centro histórico, la remodelación del Parque Cuscatlán, el mercado Cuscatlán, así como también otros temas que son necesarios para el abordaje. Así es que, pero antes de poderlo presentar, vamos a trasladar nuestra señal con nuestra compañera de labores, desde luego Lorena Melara, para que nos ponga en perspectiva, Lorena, de lo que vamos a conversar con el alcalde Nayib Bukele hoy en el programa. Así es que desde ya te doy la más cordial bienvenida. Adelante con estos detalles. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y al alcalde de San Salvador. Como ya lo mencionabas, hablamos de un proceso de desarrollo municipal que la población sigue de cerca, sobre todo porque se trata de problemas estructurales que a lo largo de los años poco se les ha dado respuesta. Veamos. Respaldado con sectores bajo la misma visión, la Alcaldía de San Salvador inició el proyecto de remodelación del Parque Cuscatlán,
que promete un nuevo y moderno rostro. Donde la gente pueda caminar y disfrutar tranquilamente, dejaremos un legado para su país y podrán iniciar su propio modelo para motivar el rescate de otros lugares públicos, así como actividades dignas y apropiadas para todos los niños, jóvenes, adolescentes y personas de la tercera edad de nuestro querido país. Obras que por sí solas trascienden en noticia cuando la coyuntura que les rodea es de acusaciones, incluida la figura política del alcalde Nayib Bukele. Lo veo demasiado nervioso al alcalde. Podría ser porque hay contrataciones millonarias de él en relación a una empresa familiar en instituciones públicas. Una visión independiente del rumbo del país le ha significado al edil Bukele apoyo, pero también duras críticas. Ernesto, a la vista están ciertas diferencias entre el alcalde Bukele y el partido en gobierno al cual pertenece, sobre todo en una coyuntura de crisis económica y exigencias de un combate serio a la corrupción. Con esta información vuelvo al estudio. Adelante. Bien, muchas gracias Lorena por esa importante información que nos va a ayudar a comprender y a entender el desarrollo de esta hora y media con el programa que vamos a tener con Nayib Bukele, alcalde de San Salvador. Bienvenido, Nayib. Gracias Ernesto, un saludo y un saludo a todos los amigos que nos ven a través de Canal 21, 19 y 15. Así es, aquí estamos. Gracias también a usted por estar desde ya enviando sus preguntas, sus comentarios a través de @diálogo21, @NetLopezRadio. Son las dos cuentas en Twitter que usted tiene disponibles para que pueda desarrollar también un debate importante. Si va a salir, usted puede llevar en su teléfono móvil nuestra señal en cualquier lugar, no solo de nuestro país, sino que también del mundo entero. Así es, de la señal que tenemos a través de Diálogo con Ernesto López, que es desde luego nuestra cuenta en Facebook, para que usted pueda tenerla en tiempo real donde usted así lo requiera. Así es que Nayib, nuevamente gracias. Ha sido una reflexión sobre el caso de este fin de semana de la muerte del expresidente Fidel Castro, que obviamente pone en relieve la discusión sobre el futuro político que tenga o que deberá tener la isla. Hablando precisamente de este tema, ¿te sorprendió la muerte del excomandante? Bueno, yo creo que tomó a todo el mundo por sorpresa. Ahora, pues ya desde hace varios años se sabía de su estado de salud grave, digamos, y además, pues es un hombre de 90 años, ¿verdad? La gente no es eterna. Sí, me tomó por sorpresa como a todos. De hecho, fue a altas horas de la noche. El anuncio oficial se hizo casi a la medianoche, hora de La Habana. Yo inmediatamente se supo, yo puse mi comentario en las redes sociales y creo que tomó por sorpresa a varios líderes del mundo, aunque Cuba ya tiene desde el 2008 de estar preparándose para este momento. Sí, claro, la transición 2006-2008 con el hermano Raúl. Con el hermano, sí, y luego ahora incluso Raúl, que pues goza aparentemente buena salud, pero incluso también se preparan en transición. Creo que Cuba tuvo la previsión de que no les agarrara en abrupto, a pesar de que Fidel hace 8 años, pues entiendo que tenía una expectativa de vida, pero empezó a preparar su transición desde antes. Así es, históricamente es una figura emblemática, pero también ha sido polémica, sí. Alabado por unos y cuestionado por otros. Es un referente importante para el partido que te acuerpa políticamente, Nayib. Sí, bueno, la verdad es que Fidel es una persona que, independientemente de la ideología, hay gente que lo odia, hay gente que lo admira, hay gente que lo toma de ejemplo, hay gente que lo toma de ejemplo en contra. Pero independientemente de la ideología de cada quien, Fidel es una persona que no pasó desapercibida por la historia. De hecho, es una persona de las 3, 4, 5 personas que nacen cada siglo y que dejan una huella muy profunda en la historia, independientemente si para ti o para alguien esa huella puede ser positiva o negativa. ¿Para ti qué era? Bueno, para mí yo creo que, yo siempre lo he dicho, para nosotros Cuba debemos de tomar lo bueno de Cuba y no tomar lo malo de Cuba. ¿Qué es lo malo para ti? Bueno, quisiera empezar por lo bueno, si me permitís. Sí, por supuesto. Por ejemplo, yo he estado en Cuba varias veces de vacaciones, pero el sistema de salud de Cuba, cuando tú vas aquí al Hospital Rosales, por ejemplo, y ves que la gente haciendo colas en un hospital que literalmente se está cayendo, donde no hay medicinas, y ves esos hospitales en Cuba donde la salud pública es de primera calidad, tanto que incluso gente de Estados Unidos va a Cuba a curarse,
quisieras tener un sistema de salud pública como el cubano. Claro. Cuando tú ves aquí niños durmiendo en la calle y ves a Cuba, que es el único país del mundo que no tiene niños durmiendo en la calle, porque hasta en París, yo estuve en París hace poco y ahí ves niños durmiendo en la calle, sobre todo ahora con el tema de los refugiados. En Cuba es el único país donde no ves niños durmiendo en la calle. Cero analfabetismo, el sistema educativo de Cuba es uno de los mejores del mundo, a diferencia de nuestro país donde están cayendo las escuelas. Entonces, nos ganan en ballet, en danza, en arte, en deporte. Es el país latinoamericano con más medallas olímpicas de todos. Incluso, sumando la mayoría de países latinoamericanos, no llegamos a la cantidad de medallas olímpicas que tiene Cuba. Ahora bien, ¿me gusta el sistema económico cubano? Por supuesto que no. Desde mis orígenes empresariales, digamos, obviamente, pues, no serían compatibles con el sistema cubano. Tenemos empresas en El Salvador, las cuales, pues obviamente no pudieran operar en Cuba y sí pudieran operar en El Salvador. En fin, ¿verdad? Los bienes de consumo. Pues hay cosas de que obviamente creo que no debemos de copiar de Cuba, pero sí creo que Cuba es un pueblo amigo y donde podemos tomar muchos ejemplos. Incluso, lo he dicho anteriormente, deporte, arte, salud, educación, seguridad. En Cuba tú puedes caminar a las 2 de la mañana y la gente que conoce Cuba no me deja mentir. Sí. Y puedes caminar a las 2 de la mañana en cualquier parte de Cuba en total seguridad. Yo estoy seguro que en El Salvador, donde tenemos 13 homicidios diarios, donde tenemos más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas de homicidios más altas del mundo, claro, versus Cuba con una tasa de homicidios de prácticamente cero, pues es una de las cosas que deberíamos de emular. Entonces, en lugar de estar peleando por geopolítica y que derecha o izquierda, yo creo que deberíamos de copiar lo bueno de cada país. Incluso el primer ministro de Canadá, el nuevo primer ministro de Canadá, o reciente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, emitió una carta muy emotiva a quien consideraba su amigo y amigo de su familia. Barack Obama, presidente de Estados Unidos, emitió también una carta de condolencia diciendo que querían que se siguieran fortaleciendo las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Entonces, si el presidente de Estados Unidos, el presidente de Canadá, la mayoría de presidentes del mundo están respetando el fallecimiento de un exmandatario que de alguna manera seguía en el poder, pues venir nosotros en El Salvador a querer jugar a geopolítica y empezar a tirarnos pedradas, pues creo que eso no le abona nada al país. ¿A tu criterio no tiene sentido cuestionar el modelo que en su momento implementó? Te lo digo esto porque el partido que te acuerpa políticamente obviamente alaba muchísimo este modelo. Bueno, no estoy seguro si lo alabarán. Yo veo todo lo contrario. O lo admiran. Bueno, o dicen, porque yo veo otra cosa. Es decir, si tú ves el sistema salvadoreño, es totalmente lo contrario del sistema cubano. Incluso hay sectores de la derecha aquí que critican al FMLN por estar impulsando medidas muy parecidas a las de Cuba, incluso también de la Venezuela, ¿no? Pero se equivocan, porque realmente el FMLN está haciendo lo contrario. Si tú ves lo que impulsa el FMLN, el partido del gobierno, el gobierno mejor dicho, son políticos más bien neoliberales, políticas que estoy seguro que Fidel Castro no estaría de acuerdo. Entonces, independientemente, si tú estás a favor o en contra, yo lo dije hace ratos, yo no veo al FMLN, pues, tal vez simbólicamente, sí, aun cuando tú has sido un crítico directo de algunas medidas impulsadas, como por ejemplo el tema del subsidio, que se lo quitaron en el tema del gas. Sí, y esas no me parecen medidas de corte izquierdista, más bien me parece medidas de corte derechista, ¿verdad? Quitar subsidios. La semana pasada nos desayunamos la noticia de que hay una intención de duplicar el FOVIAL. El FOVIAL, sí. ¿Qué piensas de eso? Por supuesto que estoy en contra, siempre se carga el pueblo. Me mandaba alguien un mensaje que decía que había un gobernante que decía, bueno, le pidió a su ministro de Finanzas y le dijo, necesitamos más ingresos. ¿Qué hacemos? Entonces él hizo un plan y le dijo que había que cobrarle a los ricos porque eran los que más tenían. Y que el gobernante, obviamente es una parábola, ¿verdad? Y el gobernante le dijo, no, a los ricos no, porque los ricos son los que nos invitan a las fiestas, los ricos son los que tienen más poder, se van a llevar su dinero a otro país, mejor a los ricos no hay que tocarles. Entonces le dijo el ministro, entonces cobrémosle a los pobres. Y dijo él, no, porque los pobres no tienen para pagarnos, entonces no vamos a poder quitarles nada porque apenas ahí tienen para comer. Y entonces le dijo, cobrémosle a la clase media. Ellos tienen para cobrar y no tienen el poder para evitarlo. Y así es como lo han hecho. Básicamente parte de lo que estaba haciendo el gobierno es eso, es castigando a la clase media a través de
impuesto tras impuesto, que realmente son impuestos regresivos. Si tú ves los países progresistas, incluso países que aquí muchos en el partido llaman capitalistas, pero si lo ves, sus impuestos son mucho más progresistas que los nuestros. ¿Es una equivocación a tu criterio a base de un costo político? Sí, yo creo que, bueno, si lo ves, aparte de que es un desastre económico, y no me refiero a este gobierno, sino a los últimos 30 años en El Salvador, porque no puedo darte más referencia, porque solo tengo 35, pero si ves, es un desastre económico. La gente que más caro le sale la vida, cada vez es más cara. Yo recuerdo en los 90, cuando no había IVA, pusieron el IVA al 10% y luego dijeron de que el IVA solo iba a afectar a los de arriba porque no iba a afectar a la canasta básica. No pasaron ni un par de años cuando ya le estaban poniendo el IVA a la canasta básica, y no pasaron otro par de años cuando ya lo estaban incrementando al 13%, y ahorita está hablando incluso de incrementarlo. Entonces, o sea, para ti la medida o la justificación de invertir en nuevas obras de desarrollo vial no justifica el incremento. Bueno, habría que ver dos cosas. Número uno, habría que ver que ya hay un impuesto vial. No es como el 20 centavos por 20 galón. Centavos por galón. Es un impuesto vial que no lo afecta a la fluctuación de los precios del petróleo, porque independientemente si el petróleo está al precio que esté, te cobran los mismos 20 centavos. A lo mucho se pudiera ajustar a la inflación, pero en este caso la propuesta está muy por encima de la inflación. Además, no hablemos de solo el impuesto al fovial. Ahí tenés otro montón de impuestos dirigidos a la clase media e incluso a las clases más bajas, como el impuesto de la telefonía. En El Salvador hay, creo que 11 millones de teléfonos. ¿Te molestó también eso o te incomodó a ti? Por supuesto, porque el impuesto de la telefonía no es un impuesto dirigido al rico. Todos tenemos teléfonos, ricos, claro, pobres, clase media. Algunos andan 2, 3, 4 teléfonos. Unos tienen uno de cada compañía para ver cuál tiene promoción. Y claro, todos pagamos en teoría, pero la diferencia es que la persona con más recursos económicos, el porcentaje que gasta en celular es el 0.000001 de su ingreso. A diferencia de la persona de bajo recurso económico, que probablemente un 10% del ingreso, si no más, lo está gastando en comunicación. Por ahí alguien de izquierda me dijo, ay, pero eso es un lujo, me dijo. Y yo le dije, bueno, pues no sé cuál será su definición de lujo, pero desde el momento que lo tiene todo el 100% de la población, deja de ser un lujo y se vuelve canasta básica ampliada. Una necesidad. Además, pretender limitar a la población o castigar a la población, si lo querés ver como un lujo, castigar a la población de su único lujo, o más bien castigarla y limitarla a tener comunicación del siglo XXI y quererla que vaya al público, echar una moneda de 25 centavos, eso no me parece en políticas de izquierda. Son medidas a tu criterio que tienen un impacto social muy fuerte y que política o electoralmente, si lo querés ver, esto tiene también sus consecuencias. ¿A tu criterio deben ser mucho más estudiadas o medidas o sigues siendo tú, el Nayib Bukele, crítico de todo este tipo de medidas independientemente de cuál sea su justificación? No, eso sería cerrado. Por supuesto que una medida pudiera tener una justificación buena. Pero no estás de acuerdo con el de seguridad. No, porque el de fobiar ahora entiendo que fijas una posición y dice no puede ser. No, y no solo eso. Muchos de los impuestos están enfocados a castigar a la clase media, a las clases desprotegidas. El quitar subsidios, por ejemplo, se quitó el subsidio de la energía eléctrica a los que consumen. Bueno, primero estaban los que consumían más de 100 kilovatios, ahora se van a sacar, creo que 120,000 familias de subsidios adicionales a eso. Sí, clase media, que es el que... Ya ni siquiera media, porque 100 kilovatios, claro, creo que tenés, bueno... O clase media bajo, ¿no? Pongamos que sea así. O incluso baja alta o baja superior. Si tenés un refrigerador o una televisión, ya estuvo, ya está fuerte. O sea, te puedes limitar a tener un foco de los ahorradores. Claro. Entonces, básicamente, solo la gente que está en miseria va a tener un subsidio que antes era mucho más amplio. Cuando las finanzas del Estado deberían de enfocarse a fortalecer a los sectores más desprotegidos. Y alguien me va a decir, bueno, pero solo le gusta gastar, ¿y dónde va a sacar el dinero? Y no tenemos más de 1.500 millones de dólares de evasión fiscal por año. Y esto no lo digo yo, ni lo dice la izquierda. Esto te lo dice la CEPAL, te lo dicen las organizaciones internacionales, de que El Salvador es uno de los países con más evasión fiscal en el hemisferio occidental. Y sin embargo, en lugar de estar persiguiendo a los grandes evasores, donde realmente está el dinero, te estás enfocando en cobrarle $2 al que no tiene los $2. Y lo peor de todo es que esos $2 no te van a sacar del problema fiscal. Ahí está el ejemplo. Yo tengo, bueno, ya creo que hasta aburro de tanto estarlo diciendo, pero ahí estamos viendo los resultados donde el gobierno prácticamente está teniendo que mendigar la arena para poder pagar sus obligaciones
básicas como salarios, aguinaldo, el pago de la deuda o pensiones. Entonces, cuando estás cayendo en esa crisis, producto en gran parte por la herencia de desastre económico que dejó Arena, en otra gran parte por el bloqueo sistemático, constante e intencional del partido de Arena para quebrar el país, pero en parte también por el gobierno que se les advirtió en su momento que Arena lo iba a hacer y no se tomó ninguna medida. Y ahora lo que se trata de hacer es tomar medidas desesperadas, que básicamente es entregar el poder a Arena, el poder fáctico, más de lo que ya lo tiene. ¿No crees tú que el gobierno también tiene una responsabilidad de la forma como administra sus... Claro, es lo que acabo de decir. Que tenés no me lo dijiste, solo dijiste el caso de Arena no, y el caso de los gobiernos anteriores, y me dijiste que ahora que tienen la culpa de no cobrar lo que tienen que cobrar, pero no ahora, no ahora. Desde hace 2 años y medio que tiene el gobierno de estar en el gobierno. Bueno, desde hace 7 años y medio, si quieres contar el anterior. Entonces, ya cuando tenés 7 años y medio, ya no puedes ir culpando únicamente a los gobiernos anteriores, ya la responsabilidad se volvió tuya desde hace ratos. Entonces, por eso te dije. O sea, ¿de qué responsabilidad tiene el actual gobierno? Hay 3 responsabilidades. Desde esa madurez política que tú me muestras cuando dices, yo tengo que criticar lo que a mi parecer no se está haciendo bien. Hay 3 responsabilidades. Está la responsabilidad histórica, que es la responsabilidad de los gobiernos anteriores que dejaron una deuda impagable. El bloqueo, que fue donde te quedaste. Está la responsabilidad del bloqueo, no dije la otra, está la responsabilidad del bloqueo, que es obvio, evidente, y está la responsabilidad del gobierno actual que ya tiene 7 años y medio y ya no puedes estar culpando únicamente al gobierno anterior de tus males. Ya de alguna manera pues llega un momento, pues tal vez el primer año, pero ya después de varios años llega el momento donde tenés que asumir que la responsabilidad es tuya. Además, cuando corriste en campaña y le dijiste a la gente que vas a solucionar los problemas, pues se entiende de que no iba a ser después de 15 o 20 años, sino que lo ibas a empezar a resolver a la brevedad posible. Se entenderá que los primeros 6 meses o el primer año de un gobierno, pues tendrá los problemas heredados, pero 7 años y medio después ya no hay excusa. Te planteo los otros 2 puntos también, no para excusar ni hacer una apología al gobierno, te planteo los 2 puntos anteriores porque son una realidad que tenemos, el sistema de pensiones que tenemos, etcétera. Es decir, la deuda histórica de los más de 20,000 millones de dólares, si tomas en cuenta las otras, la deuda previsional, la deuda interna, la deuda externa, etcétera. Si tomas en cuenta todo esto, los más de 20,000 millones de dólares de defalco al país que han hecho todos los gobiernos, incluyendo los gobiernos de izquierda, pero en su mayoría, pues los gobiernos de derecha también, porque estuvieron más tiempo, donde había más abundancia económica, pues yo no creo que debemos, por un lado, de absolver al gobierno actual de sus errores, y debemos de pasarle la factura si es necesario, pero tampoco podemos absolver a un presidente que se lleva un banco bajo el brazo, por ejemplo. ¿Te preocupa? O los grandes evasores que siguen evadiendo impuestos. Claro. O un partido político de oposición que en lugar de ser oposición constructiva está haciendo oposición destructiva. Incluso te lo digo, yo conozco muchas personas que están en el partido de Arena que dicen, necesitamos hacer una oposición constructiva, porque lo que está sucediendo ahorita, y lo puedes ver en las encuestas, es que la gente se está desencantando del FMLN, pero no se están yendo para Arena, porque están diciendo, sí, el FMLN me defraudó o no hizo lo que yo esperaba que hiciera, pero tampoco se están yendo para Arena, porque simplemente nadie quiere que Arena regrese al poder, o por lo menos muy poca gente en el país quiere que Arena regrese al poder. ¿Te preocupa el futuro político de tu partido y de quienes integran como tu persona con una carrera política de lo que está haciendo? Bueno, mi futuro en lo personal no, porque sería una cosa egoísta. ¿No aspiras a ser presidente? Te lo voy a hacer directamente la pregunta. Yo ¿No lo he contestado cientos de veces. Yo creo que cualquier político en el país que está en un cargo público puede parecerle atractivo a la presidencia, pero sinceramente lo veo un imposible, y lo veo un imposible por varias razones. La primera razón es porque mis críticas constantes al partido, pues tú... Traen consigo... Claro, es decir... la apatía Bueno, Medardo González recientemente, cuando se le hizo la pregunta si eras tú una persona presidenciable, descartó precisamente verte de esa manera. Al contrario, hacía énfasis que tú eres un buen candidato para la alcaldía de San Salvador. Bueno, yo quiero decir que yo respeto mucho a Medardo González, respeto mucho a mi partido. Es el partido con el que gané la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, el partido con el que gané la alcaldía de San Salvador, el partido es mi partido además. Medardo González es nuestro secretario general, lo respeto, se lo he dicho en público, lo he dicho en privado, lo estoy diciendo ahorita,
Pero bueno, esa es su opinión, ¿verdad? El que yo sea candidato a alcalde del FMLN o no, es una decisión que también pasa por una decisión personal mía y de mi familia, y de la gente que yo quiero, de mi esposa. ¿Y estás consciente de tus críticas, me dice, y Y sabes estoy que consciente no... de mis críticas y estoy consciente de que esas críticas tienen un costo político, pero tú tienes que hacer decisiones en la vida y pues hay gente que prefiere callar, hay gente que prefiere hacerse el de los panes, como dicen aquí, o hacerse el suizo, como decimos en buen salvadoreño, o enconcharse en su gestión, o no decir nada, o incluso ser partícipe de lo que no está de acuerdo. Y hay personas que decidimos decir la verdad, tenga el costo que tenga. Y si el costo que tiene es evitar una hipotética candidatura presidencial, que de todos modos nadie estaba diciendo que la tenía, pues ese es el costo. Y la verdad es que yo creo que... ¿Me lo estás diciendo de forma resignada ya que no vas a correr por una candidatura con el No, partido? resignado me suena como que estoy triste. No, no es así. Simplemente asumo de que mis palabras no creas que no están siendo monitoreadas en este momento. Igual mis palabras anteriormente. Y esas palabras tienen un costo político y un costo interno en el FMLN, el cual yo estoy dispuesto a asumir, porque creo que al final la historia o el tiempo... yo no quiero ser el que llegó a presidente a manera de negociaciones políticas o a manera de mover la cola, sino que yo quiero, sea lo que llegue a ser, alcalde por un periodo, alcalde por dos, sea que me retire de la política, sea que continúe o lo que sea, pero con dignidad y manteniendo mis principios siempre en alto. Yo creo que, incluso hablábamos antes de la entrevista, la última vez que estuve en tu programa fue unos días antes de que falleciera mi papá. Él vio, esta fue la entrevista que tuve contigo fue la última entrevista que él vio mía. Y cuando, pues yo obviamente vivo con mi esposa, pero cuando después de la entrevista fui a visitarlo y él estaba muy contento por lo que habíamos hablado. Y una de las cosas que me dijo fue, estoy orgulloso que mi hijo mantiene sus principios a pesar de cualquier cosa. Para mí eso es más importante que un puesto político que me puedan ofrecer. Y mucho más, creo que además ahora en estos tiempos donde los partidos políticos están en una seria crisis de desprestigio, pues creo que hay que poner las barbas en remojo, ¿verdad? Y empezar a entender de que el clamor de la gente ya no es, bueno, y aquí qué partido se pelea con qué partido, o qué fracción del partido toma el poder, sino de realmente empezar a resolver los problemas del país y de la gente, que al final entiendo que es a lo que nos debemos. Pero si tú estás consciente y reconoces que trae implicaciones de esa naturaleza, ¿por qué lo haces? ¿Por qué criticas? Pues como te acabo de decir, lo hago porque es lo correcto. Aún y cuando el costo que te carrea de no verse más allá de tu carrera política. Es que lo que sucede es que hay varios tipos de personas. Están las personas que se meten en la política para hacer dinero. Están las personas que se meten en la política para ganar poder y están las personas que se meten en la política para transformar la realidad de la gente. Yo soy del tercer tipo, o por lo menos me considero o quisiera ser del tercer tipo. Y para poder ser de ese tipo de político, que es un poco raro en nuestras democracias, pues habrá que asumir los costos que eso trae. O sea, y eso tú no entras por hacer dinero a pesar de que hay ciertas investigaciones sobre el proceso de licitación a una de tus empresas de parte del Ministerio de Turismo. Es ridículo porque esas empresas existen desde décadas anteriores, esas empresas han tenido contratos con el gobierno con décadas anteriores y más bien nosotros hemos sido castigados, mi familia, las empresas de mi familia han sido castigadas por el gobierno actual precisamente por el tipo de críticas que hemos hecho. Interesante. Voy a hacer una pausa y hablamos de eso, ¿te parece? Solo si me permitís terminar el punto, incluso si se revisan los balances de mis empresas en años de que yo no era alcalde, eran mucho mejores que los balances que son ahora, en parte por el abandono mío hacia ellas y en parte también porque mismas carteras de gobierno nos han castigado y han castigado a mi familia por el hecho de nuestras propias críticas al gobierno. Además, decir que hemos entrado por dinero es una cuestión ridícula. Gracias a Dios no necesito dinero y pues si fuera por dinero, créeme que lo último que te estuviera diciendo es lo que te estuviera diciendo ahorita. En este momento estuviera hablando maravillas de los ministros y moviendo favores políticos y estoy haciendo todo lo contrario. Voy a hacer la pausa comercial, pero yo creo que es un tema y te agradezco que me estés permitiendo y porque sé que al tiempo vienes para poder, digamos, como depurar estos temas que están acá
sin menospreciar también un poco del trabajo de tu gestión que se ha hecho, que me parece que es bueno también resaltarlo en este programa. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a la pausa y regresamos con el tema del tráfico. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para la mayoría de vehículos en Latinoamérica. Texaco presenta el reporte del tráfico. Bueno, ahí tenemos la Quinta Avenida en el centro de la capital y la conexión directa hacia la Alameda Juan Pablo II. A esta hora del día tenemos prácticamente tráfico fluido en esta zona que conecta precisamente la Juan Pablo II, ahí está. También está libre para que usted pueda tener y tomar en consideración esta imagen que nos está presentando nuestro Megadrón a esta hora de la mañana. Así es que así está el centro de la capital. Por cierto, vamos a aprovechar con el alcalde a hablar sobre el tema del ordenamiento de ventas y todo este tema del Citran, que entiendo complica aún más algunos planes de ordenamiento, sobre todo porque el tráfico se vuelve más, entiendo, Nayib. ¿Sí? Sí, claro. Lo vamos a hablar más adelante. Impresionante imagen del centro de la capital, gracias a usted, gracias a Texaco. Ahí está el tráfico a esta hora. Ahorra en cada galón usando la nueva gasolina Plus 91 de Texaco. Texaco presentó el reporte del tráfico. Texaco, 80 años en El Salvador y seguimos brillando. Por ejemplo, allá en aquella Plaza Sandino veo que como que va a ser algo, que había un montón de champerío allí vendiendo y él como que se ha proyectado hacer algo, ¿verdad? Eso es lo que he visto y que veo también que él toma en cuenta mucho la opinión de la juventud. Debo felicitar a Nayib porque está cumpliendo, en eso sí, nada más que tiene que salirse del frente. Nosotros nos han ofrecido darle los puestos en el mercado nuevo que han hecho y fuimos a reunión y hasta la vez no los han avisado y estamos preocupadas porque a ver si no les van a dar un de vender, porque ellos los ofrecieron puestos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar en esta segunda etapa de conversación con el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quiero recordarle que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Bueno, está este otro tema y que tú mencionabas precisamente que tiene que ver con el interés de estar en política y que esto traiga consigo desde luego el interés también por ganar negocios estando en ella. Tú decías que no, hay información y aprovechando este espacio, porque sé que el tiempo viene, es necesario depurar estos temas, 32.4 millones de dólares en contratos de turismo a las empresas del alcalde Nayib Bukele. Bueno, ahí hay una falacia. En primer lugar, no son las empresas del alcalde Bukele, son las empresas de la familia, tal vez, del alcalde Bukele. Número dos, 32.4 millones. 32.4 millones de dólares. Tú sabes cómo funcionan las agencias de publicidad. Sí. Un pequeño porcentaje va a la agencia de publicidad y la gran mayoría de ese porcentaje va a los medios de comunicación, incluyendo este medio, e incluyendo la prensa gráfica, que es el que ha publicado esas cifras. Es decir, ellos se han llevado la mayor, y no mayor por poquito, sino la gran tajada de ese dinero. Y una pequeña porcentaje es lo que le queda de comisión a la agencia de publicidad. Entonces, además, es ridículo porque cuando yo participaba en la empresa antes de ser alcalde, que los contratos eran mucho mayores. De hecho, si sumás los años que se dieron, eran mucho mayores cuando no era alcalde. Llegaban los ejecutivos de la prensa gráfica a vendernos publicidad, a vendernos pautas del Ministerio de Turismo y de cualquier otra cuenta que teníamos. Llegaban de todos los medios de comunicación a vendernos pautas.
no era ningún secreto. De hecho, cuando tú licitas, sale en los periódicos, en la misma prensa gráfica y el diario de hoy, salían los anuncios publicando a la empresa ganadora con el monto que participó en la licitación. Inmediatamente llegaban el montón de ejecutivos a pedirnos y a casi rogarnos pauta. Y todavía lo siguen haciendo en el caso de mi familia, siguen llegando los ejecutivos de los periódicos a pedirles pauta. Y nunca fue noticia. Yo fui alcalde de Nuevo Cuscatlán 2012, 2013, 2014 y nunca fue noticia. Me convertí en alcalde de San Salvador y tampoco fue noticia. Desde el momento que empezó este pleito con la prensa gráfica por el simple delito en El Salvador de pedir que paguen impuestos, y ojo, no impuestos especiales, los mismos impuestos que pagamos todos, pues empezaron con este ataque sistemático donde ahora todo es malo y de repente la noticia de última hora es que empresas de mi familia han ganado contratos estatales cuando las empresas de mi familia ganan contratos estatales de tiempo de Cristiani y no a favor del gobierno, sino en contra del gobierno. E incluso, es más, mi papá decía una frase y decía, yo no hago negocios con el gobierno y ni siquiera sin el gobierno, sino que los hago en contra del gobierno, es decir, los hago a pesar del gobierno. Bueno, tenés el caso, yo recuerdo un caso que tuvo mi papá, un pleito muy fuerte con el director del Seguro Social, porque el director del Seguro Social quería comprar un medicamento que valía 4 veces más que el que estaba ofreciendo mi padre, y él estaba luchando para que se le otorgara a él ese contrato. Y cuando se le cuestionó sobre que él tenía intereses financieros en que se le otorgara, claro, aquí se cuestiona al que cuestiona, porque el que ataca al sistema es atacado por el sistema. Él lo que dijo fue, ¿saben qué? Pues voy a regalar el medicamento. Entonces, no quiero dinero, pero lo que quiero es demostrar la corrupción que hay en el Seguro Social y que sigue además. Y que lo que quiero es demostrar que hay corrupción en el Seguro Social y que en lugar de comprar el medicamento más barato, estaban comprando el medicamento más caro. En el caso de las licitaciones, por ejemplo, pues aunque yo no tengo que ver ahora, pero he hablado con mi familia y me dicen, no hay una sola licitación, pero escúchame esto es extraño para una empresa en El Salvador. No hay una sola licitación que ninguna empresa de mi familia haya ganado que no haya sido el precio más barato. Y no solo el precio más barato, sino que han entrado en licitación. Por supuesto, con todas las de la ley. Y no solo eso, sino de que han habido muchas licitaciones en donde empresas de mi familia han sido el precio más barato y aún así, y cumpliendo con todas las bases de licitación, y aún así no se le han adjudicado los contratos. Es más, te quiero decir que esa empresa que menciona en la prensa gráfica tiene demandado al Ministerio de Turismo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo por precisamente haber adjudicado a una empresa que estaba cobrando 3 veces más el valor. Y el Ministerio de Turismo, en lugar de adjudicarle a la empresa de mi familia, como ordenaba la ley, adjudicaron a otra empresa a 3 veces más caro el precio. Te preguntarás tú, ¿por qué adjudican una empresa 3 veces más cara? Lo mismo me pregunto yo. A mí no me importa, porque ya pues yo decidí dedicarme a otra cosa en la vida. Pero ya que tú decís, bueno, analicemos el caso. ¿No es un problema de ética? Es un problema más de ética. Yo creo que rozaría la corrupción, porque al otorgar un contrato a una empresa 3 veces más cara, porque ya sea por la razón que sea, sin ninguna justificación, cuando la empresa que menciona la prensa gráfica fue la mejor oferta, la mejor calificada y la más barata, por 3 veces más barato que la otra empresa a la que se le adjudicó, y no es el único caso, pues yo creo que en lugar de hablar de tráfico de influencias, creo que deberíamos de hablar de todo lo contrario. No, me refería yo al tema de ético, siendo tú un hombre, digamos, emblemático dentro del partido de gobierno. Pero no te estoy diciendo que nos ha costado. Y no te estoy diciendo de que... Y han cumplido todos los requisitos de ley, por ejemplo, claro. Solvencia financiera, que en algún momento la noticia ponía entrever de que no había una solvencia financiera. Fíjate la contradicción. Resulta que nos estamos lucrando del Estado y no tenemos solvencia financiera. Una de dos, o te estás lucrando y te estás haciendo millonario con el Estado, o no tenés solvencia financiera. Pero decir que te estás lucrando y te estás haciendo millonario con el Estado, y por el otro lado decir que las empresas no tienen solvencia financiera, cualquier persona que sabe sumar 2 más 2 te diría que eso es una contradicción totalmente ilógica. Si te estás lucrando del Estado, lo que te va a sobrar es solvencia financiera. Evidentemente, si esas empresas han entrado en problemas de solvencia financiera, es precisamente por el ataque sistemático del castigo por las palabras, ¿verdad? Entre más hables, más te castigan, y pues ellos piensan que amedrentando a las empresas de mi familia
pues me van a amedrentar a mí o a los que queremos decir la verdad, cuando la tienen totalmente confundida, porque gracias a Dios, para nosotros, como siempre se nos enseñó, el dinero es un medio y no un fin. Además, no entiendo desde cuándo ser empresario se volvió delito en este país. Creo que nosotros debemos de fomentar la empresa privada, sobre todo la empresa privada legal, y que participa no solo en el marco de la legalidad, sino que además paga sus impuestos, genera empleo, paga salarios decentes y no los salarios paupérrimos que pagan otras empresas o incluso empresas que vienen a este tipo de entrevistas, no me refiero a la tuya, pero a este tipo de entrevistas y le preguntan sobre los hermosos que son los pajaritos cuando tienen empleados que ni siquiera reciben salario. Solo si me permitís terminar el punto. Yo he visto empresarios, grandes empresarios que cada rato les dan premios y tienen empleados que no reciben salario, que viven de propinas. Y luego cuando vienen a las entrevistas le preguntan, mire, ¿y usted qué opina de los pajaritos? Pues mira, yo lo que digo es que los pajaritos son muy hermosos. ¿Pero qué tan hermosos son, señor tal? Pues la verdad es que son tan hermosos como su cantar en las mañanas. Y nunca se le pregunta por qué no le pagan salarios a sus empleados, o por qué sus salarios son de hambre, o por qué empresas multimillonarias que hacen contratos con el gobierno, a pesar que todo el mundo sabe que financian a los partidos políticos, y nunca se les pregunta sobre esto. Versus empresas que compiten en buena lid, compiten en la legalidad, compiten en contra incluso de la marea, que logran ser exitosas a base de trabajo. Yo te quiero recordar que mis ancestros, es decir, mis abuelos y mis bisabuelos no vinieron a El Salvador con dinero, vinieron con una maleta y con lo que había ahí adentro y construyeron su fortuna en base a trabajo arduo, trabajando 14 o 16 horas diarias. Y es un poco injusto que vengan las personas que además son las que más se lucran, como el caso de la prensa gráfica de esos contratos, porque la mayoría, y tú lo sabes, del dinero que va de las cuentas de publicidad va a pauta y la agencia solo se queda con una pequeña comisión, y luego vengan con la noticia de última hora cuando tienen más de 15 años de estar lactando de esa publicidad. Si tú dices que esto es legal, por supuesto que es legal, cumple con la legalidad, ¿tú crees que es ético sabiendo que tú eres un hombre digamos, cercano al partido de gobierno? Pues por supuesto, es más, ético, lo que no es ético es que se nos castigue por eso. Y lo que no sería ético es que por yo que tome una decisión personal de meterme a la política, toda mi familia y toda la gente que sea amiga, pariente, familiar, conocida mía debe pagar los costos. Esto te ha llevado a estar también digamos, bajo la observancia de la Fiscalía General de la República. Incluso te ha llevado a tener ciertos, digamos, choques verbales con el fiscal Douglas Meléndez. Uno de los temas es este, así como también el tema de ciberataques, que ya vamos a hablar más adelante. Creo que vienen en conjunto. Mira, yo quiero que recordemos algo. El año pasado, cuando se quería reelegir el exfiscal anterior, el célebre exfiscal anterior, Luis Martínez, yo tuve información de que ya tenía los votos para ser electo, independientemente que el partido diga que no. Y pusiste el grito en el cielo que no era... Exactamente. Recuerdo muy bien. Porque era un corrupto. Y lo dije, además estaba encubriendo corrupción, lo dije, estaba encubriendo narcotráfico, el crimen organizado, lo dije, y estaba amenazando políticos, y lo dije. Gracias a Dios, pues, no solo por mi voz, sino por las voces de muchas personas que también pusieron el grito en el cielo, pues no se reeligió, y se eligió este nuevo. Pues te estoy diciendo prácticamente lo mismo. Amenazando a políticos y también a periodistas, recuerdo. Bueno, y también a periodistas. Pues este nuevo está haciendo algo similar. Incluso cuando yo lo critiqué, no por nada mío ni por ningún caso que tuviera que ver con mi familia, él sacó ese video, él sacó esa conferencia de prensa que tú sacaste al principio de la entrevista, en donde prácticamente, en una forma inteligente, por supuesto, y en el borde de la ley, prácticamente me estás diciendo o te callas o meto preso a tu familia. Incluso dice, con su voz altiva y soberbia, y un poco nerviosa incluso, pero dice, lo veo nervioso, alcalde, lo veo nervioso. ¿Será porque lo tengo investigado por los negocios millonarios de su familia? Es decir, yo creería que en cualquier país desarrollado del mundo, en cualquier democracia, un fiscal general de la República, un attorney general, como en el caso de Estados Unidos, que amenace públicamente a un funcionario público por el simple delito de haberlo criticado, habría tenido que renunciar a su cargo. ¿Pero no crees tú que también es una falta de respeto, también, o prudencia política, montarle un mitin frente a sus instalaciones y gritarle de que ahí estás para cualquier... Bueno, no sé en qué momento en el país se desapareció la libertad de expresión,
porque una cosa es criticar una gestión, así como se me critica. A mí me montan tarimas todos los días afuera de la alcaldía y yo nunca he dicho nada por ellas, porque esa es la libertad de expresión que tenemos los salvadoreños. Lo que no se vale es usar su cargo, valerse de su cargo para utilizar una institución pública que debe estar al servicio de los salvadoreños en contra de sus adversarios políticos. Te voy a dar un ejemplo. La prensa gráfica, porque una cosa está vinculada con la otra, y aquí traigo una de las tantas millones de portadas que sacan esta portada, para mí es una desgracia de periodismo, ¿verdad? Y el que diga que no, pues simplemente pues lo está protegiendo. Aún y cuando ya tengan proceso judicial y que han visto el caso jueces, Permitime. van a una audiencia preliminaar, creo, sobre este caso. Bueno, pero aquí está Nayib Bukele, yo no estoy en ninguna audiencia preliminar. Es más, según el fiscal general de la República, que por cierto 4 veces le tuve que pedir que me aclarara si yo estaba en algún proceso, se lo pedí el día de que estuve en la tarima y se lo pedí 3 veces más y el fiscal no me respondió cuando le amenacé con denunciarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violar mis derechos humanos al no cumplir la ley que debía de avisarme. Me contestó y la respuesta que me dio, y aquí la tengo, la respuesta que me dio el día de viernes, y aquí está, la respuesta que me dio el día viernes. ¿Este viernes? Sí, este viernes, viernes pasado. Sí, ¿qué te dice la fiscalía? En de que, bla, 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 por lo que este Ministerio Público ya ha ejercido acciones penales y civiles contra varias personas, a la vez que activamente se realizan investigaciones contra otras, quienes no están individualizadas por no estar suficientemente identificadas o señaladas. Es decir, no hay ninguna investigación o ninguna imputación con mi contra. Ahora bien, ¿tú no tienes nada que ver entonces con esto? no, por supuesto que no, pero vamos más lejos de eso. Cuando se han publicado algunos chats donde tú infieres a que ataquen, arrecien campañas contra los medios escritos, Diario de Hoy y la prensa gráfica. Y es ahí lo más grave del asunto. Por eso traje este periódico, no porque sea la única portada, no había portadas más infames que estas. Pero mira lo que es este periódico. Dice portada, Nayib Bukele elevado a ciberfraude, lo cual es un delito de difamación. Que yo no haya decidido demandarlo, pues eso es otra cosa. Pero que se la merecían, se la merecían. Sacan una estructura y luego sacan chats a full color en HD. Y permitidme, que es más gracioso todavía. ¿Esta gente está relacionada contigo? Digo, por cuestiones de trabajo. Pero déjame contestar. Salen chats completos, no sé si lo pueden captar con la cámara, chats completos a colores, en alta resolución, y si alguna baja resolución le ve, por el papel basura con el que lo imprimen, pero el archivo viene en alta resolución, chats completos, mucho más largos que las pantallas además que existen en WhatsApp. Y no solo esto, ojo. Insisto. Pero déjame terminar. ¿Y cómo tuvieron estos chats? Si la fiscalía tiene la tecnología. Entendería que es la fiscalía, ¿no? Tiene tu sistema de monitoreo, ¿no? Bueno, si la fiscalía tiene la tecnología, que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook y también dueño de WhatsApp, dice que es imposible hackear un WhatsApp, y la fiscalía tiene la tecnología para hackear estos WhatsApps, pues hombre, ¿cómo no acabaron ya con la extorsión en este país? Porque ellos dicen que pueden georreferenciar antenas, que saben de que las llamadas salían de mi casa, de mi oficina, de la alcaldía, que saben dónde me movía, saben de dónde llamaba, a quién llamaba, a qué horas los llamaba, quién recibía mis llamadas, quién recibía mis chats. Tienen las capturas, entre comillas, de todos los chats que yo mandaba, enviaba. Hombre, yo no sé cómo hay delincuencia en este país y con ese tipo de tecnología que no tienen el FBI ni la CIA, pues deberían de estar solucionados todos los problemas de extorsión y delincuencia en el país. Ahora, yo creo que hay algo más preocupante todavía. Fíjate que yo he hablado con periodistas internacionales bueno, The Guardian publicó hace poco un artículo sobre mí. Hace poco estuvo un periodista de la revista Society de Francia. Aquí te traigo una copia de esta, que es una revista de la Universidad de Virginia. Esta es una revista trimestral, como ves no es delgada, es una revista de la Universidad de Virginia. La portada es El Salvador del Mundo. Este es
la edición de la Universidad de Virginia, donde hay un reportaje de 16 páginas. 16 páginas sobre lo que hacemos aquí en El Salvador, sobre la gestión que tenemos. Es un reportaje de 16 páginas. Sobre nosotros, sobre la alcaldía, sobre lo que estamos haciendo en la alcaldía. Te dejo una copia. Insisto. Y yo, pero déjame terminar. No, y yo le digo a esta gente, a ver. pero espérame, yo le digo a esta gente, les he contado, porque ellos me han preguntado sobre el caso de ciberataque, y te voy a citar textualmente. ¿Tú conoces a esas personas? Bueno, claro, porque me han entrevistado. No, me refiero a los que están involucrados Algunos en el sí, caso. claro, por supuesto. ¿Sí? Claro, y lo he dicho aquí en tu programa. ¿Has trabajado con ellos? Sí, por supuesto, algunos trabajan conmigo. Si es que el objetivo es atacar no solo el árbol, sino todas las ramas del árbol y las raíces. Van a audiencia preliminar, creo, ellos. Sí, pero si me das no, contestarte lo que te estoy contestando. A ver, sí. Fíjate lo que dice, no lo digo yo, lo dice la Universidad de Virginia. Fíjate lo que dice, está en la página 75. Dice, en inglés, ¿verdad? Pero te lo voy a traducir. Corramos en el tiempo, por favor. Por supuesto, Bukele tiene, porque habla muy bien el artículo, pero dice en un párrafo, por supuesto Bukele se ha conseguido un enemigo 2, incluyendo los periódicos más importantes de El Salvador, el Diario de Hoy y la prensa gráfica, que nunca reportan las noticias sobre los proyectos y políticas de Bukele. En lugar de eso, se inclinan ante la crítica y el escándalo, incluyendo afirmaciones sin ningún fundamento de que han lanzado un ciberataque en contra de la prensa gráfica y que su familia recibe contratos federales por su influencia en el partido. Es decir, hasta los periodistas internacionales se burlan del tipo de periodismo que tenemos acá. Ahora, yo te quisiera preguntar lo siguiente. ¿Será que la población que nos está viendo... por cierto, le llaman ciberfraude, ciberataque, como le están llamando ahorita. Ese es un desconocimiento totalmente de la palabra ciberataque. Ciberataque es cuando atacás, como el ataque que sufrió el FBI o que sufrieron las redes sociales hace creo que más o menos un mes. Eso es un ciberataque. De lo que se está acusando aquí es de una parodia, que en ningún momento estoy diciendo que nosotros la hicimos, pero está acusando de una parodia. Y hace unos días que tuvimos el temblor muy fuerte, que gracias a Dios no llegó a más. Solo un paréntesis, déjame ahora a mí preguntar, solo un paréntesis. ¿No incitas tú en algún momento a calumniar y a orquestar una campaña contra estos medios como lo publica esta información? No, en lo absoluto. Pero te quiero mostrar algo. Y si la investigación está pertinentemente registrada a partir de un monitoreo que tiene la Fiscalía, ¿qué puedes decir? Pero ahí te voy a decir dos cosas. Si la Fiscalía, ya te dije lo de la tecnología, si tienen esta tecnología, pues deberían de investigar la extorsión y la delincuencia en crimen organizado y narcotráfico, número uno. La Fiscalía. O la prensa gráfica está mintiendo con estas publicaciones, una de dos. Número 3, ¿cómo obtuvo la prensa gráfica estos archivos a colores y en alta resolución cuando en el juzgado te dan una fotocopia en blanco y negro? Pues es una labor periodística y de investigación. No, permíteme. Y nos lleva a indagar fuentes. Permíteme. Tú puedes indagar fuentes. Sí. Y tú como periodista puedes ir al juzgado y pedir una copia de esto. Y te van a dar una copia al igual y que... si no veo cómo la consigo, y eso es un hitazo periodístico para mí. Igual, claro. Si no veamos casos históricos, de Watergate y todo. Pues, y cuando la conseguís, te lo van a dar en como debe ser legalmente, que es una fotocopia en blanco y negro. Si te lo dan a colores y lo conseguiste como tú dijiste, ahí veo yo cómo la consigo. Entonces, ¿por qué no el fiscal general salió preocupado porque había fuga de información de su fiscalía y fuga de estos archivos? Porque es la labor periodística. Al final todos tienen esa... Pero una investigación en curso y que salgan archivos, es decir, no hay libertad de expresión para criticar a la prensa gráfica, pero sí hay libertad de la prensa gráfica de tener acceso irrestricto a los documentos y a los archivos digitales de la Fiscalía, o están trabajando juntos. Ahora te quiero hacer otra pregunta. El fiscal general ha dicho de que no tiene presupuesto. Se le subió el presupuesto de 44 millones a 68 millones de dólares. Es decir, se le incrementó en más de un 50% su presupuesto. Ahora dice que no le alcanza y que necesita más dinero. ¿Y cómo le va a alcanzar? Si ocupa sus recursos para investigar estas cosas que ni siquiera están tipificadas en la legislación salvadoreña. Porque luego vamos al otro punto, que creo que es el más importante sobre este caso. Esto fue lo que salió
Eso es un chiste, que no lo hicimos nosotros, ni este tampoco, pero esto salió hace unos días y yo lo vi, me pareció gracioso, que es que cuando sucedió lo del terremoto, sacaron un meme, pues, o como le quieras llamar, que decía, confirmado, Bukele ordenó terremoto. Obviamente se están burlando de las noticias Ese de es un meme, ¿no? Por supuesto, claro. De esto es lo que está acusando la Fiscalía. Uso de distintivos comerciales, uso de derechos de autor, porque estás copiando dicen que es un clon de la portada de la prensa gráfica, falsedad material porque la información es falsa. Básicamente, bajo esa lupa, la Fiscalía ya debe estar investigando al creador de este meme, porque si la Fiscalía lo que está acusando es de que se sacaron unas páginas que decían la prensa gráfica y no eran la prensa gráfica, sino que tenían otra información, entonces imagino que la Fiscalía ya está investigando al creador de este meme. Este es ¿A dónde, para ir concluyendo este tema, a dónde crees tú que va a llegar y terminar a todo ningún lado. ¿No caso, tienes miedo de investigación de parte de la Fiscalía? La Fiscalía tiene un caso sin pies ni cola que es únicamente un caso mediático. Pero está investigando el caso. Y particularmente entiendo a... Bueno, eso te haría preguntar para quién trabaja el fiscal. Si trabajara para el pueblo salvadoreño, estuviera investigando los más de 20.000 millones de corrupción y de extracción de dinero del erario público. Estuviera investigando dónde fueron a parar los fondos de Taiwán, que entiendo que el partido Arena ha dicho categóricamente que ellos los recibieron, a pesar que el gobierno de Taiwán dijo que venían para los terremotos. Estuviera investigando los destinatarios de los más de 246 millones de dólares de la partida secreta de Tony Saca, que entiendo que la gran mayoría fue a parar a periodistas, medios de comunicación y empresarios de este país, incluso muchos de los analistas como Roberto de Baños de Pureza, y que por cierto en estos periódicos ha salido atacándome hasta demandando mi renuncia, cuando él mismo recibió dinero en efectivo de la partida secreta, sin pagar impuestos por ello. Pero él se dañó Baños de Pureza porque dice que nosotros hicimos una parodia de la prensa gráfica, incluso pidiendo mi renuncia. Entonces, cuando tú ves periodistas, medios de comunicación, analistas, digo analistas entre comillas porque no tienen nada de analistas, aunque le hubiera puesto las comillas a los periodistas también, a muchos de los periodistas, porque hay muchos periodistas buenos, y se enfocan en esto, cuando tenés un país con 13 homicidios diarios, con más de 20.000 millones de dólares de desfalco al erario público, con narcotráfico y corrupción. De hecho, el día de hoy por la mañana, salió una carta publicada por un exagente de la DEA, donde vincula directamente a la Fiscalía actual como protectora y encubridora del crimen organizado y el narcotráfico, y a altos mandos de la Fiscalía y prácticamente manos derechas del fiscal actual, del general de la República, por estar encubriendo el crimen organizado y el narcotráfico, y sin embargo el fiscal ni siquiera se pronunció sobre eso. Se ha pronunciado más de 40 veces por el Troll Center, pero no hablemos del Troll Center y no dejemos de hablar del narcotráfico. El fiscal general... Yo tuve la oportunidad de tenerlo acá. Gracias. También a este señor Danny Dalton. Correcto. Ahora alguien va a decir, bueno, pero él es un ex agente de la DEA, no es un agente de la DEA. No habla de la Fiscalía, habla de alguien que está cerca del fiscal, habla de alguien que está cerca del fiscal, que a su criterio ha estado relacionado con grupos de narcotraficantes. Te voy a leer la carta que mandó. Es una buena pregunta que habría que hacerle al fiscal. Yo he tenido la oportunidad de invitar en varias ocasiones, entiendo que estoy en la lista de espera, claro, para poder hablar con él y poder de alguna manera dilucidar todos este tipo de trabajo que se están llevando a cabo. Porque al fiscal le encanta hablar del Troll Center y de lo que le ordenan que investigue, pero no le encanta hablar de limpiar su propia casa de corrupción. Ahora, te quiero leer lo que dice Danny Francis Dalton en la carta que se le publicada en varios medios. Obviamente no va a ser publicada en la prensa gráfica, porque la prensa gráfica está muy ocupada publicando una parodia que le hicieron. Pero sí, se les dio cobertura. Yo recuerdo que también no en la prensa. Dimos cobertura. Tú, pero no en la prensa no. Ahora, lo que te quiero decir es lo siguiente. Dice la carta, literalmente, la dirige al fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, y no solo el exagente de la DEA, porque me decís, bueno, pero ¿por qué un exagente? Es un exagente porque él fue el que llevó estos casos que están siendo encubiertos ahora, y además hay cartas de congresistas de Estados Unidos como Jim McGovern, por ejemplo, que ha enviado cartas directamente al fiscal exigiéndole que por qué no abre el caso de investigación. De hecho, tengo entendido que la DEA tiene en la mira a la fiscalía actual precisamente por encubrimiento de camiones enteros de droga que ha pasado por aduanas, y sobre todo camiones enteros de droga que pasaron por aduanas cuando el fiscal general actual es el gerente legal de aduanas en el país. Entonces, creo que el vínculo de esto llega mucho más, y estoy seguro, como dicen, el tiempo y Dios
tienen una manera muy peculiar de hacer de las cosas, que las cosas lleguen por su propio peso. Voy a una pausa comercial, me la están pidiendo ya hace bastante y vamos a hablar desde luego de otros temas pero insisto, estos son los temas que a nosotros como plataforma de opinión periodística nos interesa conocer y por eso yo he girado la invitación al fiscal general para poder conversar sobre esos temas. Espero que más adelante así sea. Voy a la pausa comercial, tenemos tráfico a esta hora. Gracias por estar con nosotros. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito. Bueno, gracias al Sistema Fede Crédito tenemos esta imagen sobre la Alameda Juan Pablo II en el sector del centro de gobierno, ¿verdad? Prácticamente vemos esta imagen que nos pone en perspectiva la situación del tráfico sobre la zona. Tenemos fluidez y usted tiene a bien cruzar esta importante arteria en el corazón de la capital y así de esa manera pues desarrollar sus actividades y cumplir con sus obligaciones este día. Así es que gracias a Sistema Fede Crédito, tome en consideración usted estas imágenes para que pueda desplazarse sobre esta importante zona. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito. Los capitalinos tienen que estar bastante contentos con el trabajo que por el trabajo que él está haciendo en este momento, pues, porque se ha visto los cambios realmente. Veo yo que está mejorando, pues. Porque yo he visto que en la alcaldía los trabajadores pasan empleitados ahí con él, va. No sabemos por qué razón. Pero se ve que él se interesa, va, por los de afuera, va. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias. En las redes hay de todo, ¿verdad? Alguien me dice acá, qué pena, Ernesto, parece que usted está defendiendo la prensa gráfica. No estoy defendiendo la prensa gráfica, estoy defendiendo un poco el arte de buscar información independientemente de la ilegalidad, ¿no? De la ilegalidad de la bueno, la ilegalidad ya es de cada quien, ¿no? Si la puede permitir o lo hace permisible, pero mi labor es investigar y encontrar mi información. Okay. Solo por aclaración, porque hay una serie de preguntas también que pasan por comprender y hacerte la pregunta concreta. ¿Qué buscas con todas estas posiciones fuertes contra la fiscalía, medios, incluso contra tu partido? Pregunta alguien, porque estoy en la sección de la pregunta. Un poco de justicia en el país, Ernesto. Si nuestro país, no me va a dejar mentir la gente que nos está viendo, nuestro país está bien. Si nuestro país ha estado hundido en corrupción toda la vida, ¿quiénes son los culpables? Toda la vida y hoy en día también. Por supuesto, si ya lo dije 3 veces, pero te lo pongo. Toda la vida y hundido en corrupción de todo nivel. Ahora, corrupción del erario público, más de 20,000 millones de dólares, de acuerdo a varios analistas. 20,000 millones de dólares, el PIB entero del país, robado por políticos corruptos, narcotráfico, crimen organizado, extorsiones. La ciudadanía sufre 13 homicidios diarios y el fiscal está investigando un delito que ni siquiera está tipificado, que no es delito, porque no existe en la legislación salvadoreña. Pero para no entrar a leerte los artículos por los cuales no es delito, porque cabe aclarar que no existe ninguna demanda por ningún ciberataque. La demanda es por derechos de autor, por uso indebido de distintivos comerciales, y por una serie de cuestiones que a nadie le interesan, y al que le interese pues está muy equivocado en sus prioridades. Quiero leerte la carta, ya que creo que es importante el tema de una fiscalía cooptada por el narcotráfico en el país. Quiero comentarte lo que dice al final la carta. Dice, elementos que a la fecha, esta carta es de hoy, no de ayer ni hace un mes, de hoy. Elementos que a la fecha siguen vigentes y válidos, por lo que no existe ninguna razón o circunstancia que justifique esta inactividad de parte de la organización criminal más peligrosa del país, vinculada a la narcoactividad y al blanqueo de capitales. El gobierno de los Estados Unidos está muy preocupado por este tema y en meses recientes y a la fecha ya deberían haberse tomado las acciones legales correspondientes. Estamos claros. Déjame el último párrafo. Lo que pasa es que estoy corriendo contra el tiempo. Pero es importante, yo creo que es importante el combate al narcotráfico.
En El Salvador deben de tomarse acciones en contra de las estructuras criminales y no solo atacar a pequeños delincuentes, pues estas acciones no impactan en beneficio de la población más necesitada. Quiero decirte que esta carta viene con el aval de muchos congresistas y senadores de Estados Unidos que tengo entendido que incluso van a venir a El Salvador a exigir que se investigue a la Fiscalía por sus nexos con el narcotráfico y el crimen organizado. Yo te voy a predecir algo en tu programa, como una primicia, Ernesto. Así como el fiscal anterior se les daba del que combatía a los delincuentes y salía mediático, pero los fiscales más mediáticos han sido el anterior y este. Antes era un puesto de menos, digamos, cobertura. Bueno, el otro, así como el otro salió. Era difícil entrevistarlo porque no le gustaba que uno lo cuestionara. No, pero salían tampoco a este. El servidor tuvo muchos problemas, al igual que con muchos, el anterior, ¿no? Ya vas a ver a este. No. Lo que yo te quiero decir, bueno, tú lo viste exaltado ahí en televisión. No, pero lo que es la primera vez una impresión, aparte de conocerlo personalmente, creo que... Pero tú mismo dijiste, bueno, yo entiendo que la gente le tenga miedo al fiscal, pero yo no incluso... le estoy teniendo miedo, no tengo ni por qué tenerle miedo, no soy funcionario público. Pero si la fiscalía no se lo no necesariamente, pero igual. Tú mismo dijiste que amedrentaba periodistas el anterior. No, pero ese... ¿El anterior? No, pero ese es el anterior. Así es que del árbol caído todo el mundo hace leña, al árbol parado la gente le da miedo hacerle leña. Pero lo que te quiero decir, a mí no me da miedo. Ahora independientemente de lo que él quiera hacer. Ahora, lo que sí te quiero decir es que este país necesita un poco de justicia. Y yo sinceramente creo, y te lo estoy vaticinando ahorita, este fiscal, al igual que el anterior, va a poder hacer y abusar de su poder lo que quiera mientras le dure, pero no va a terminar bien. Porque nadie que esté causando... Si hay algo que los Estados Unidos de Norteamérica no perdonan, es el narcotráfico y el lavado. Y estar involucrado en narcotráfico y en lavado es algo muy, muy grave. Tengo varios temas que quiero aprovecharlo. El caso de la remodelación del Parque Cucatlán, el Mercado Cucatlán. ¿Qué pasó con el Mercado Cucatlán? El Mercado Cucatlán se va a aperturar, tengo entendido que... ¿Era de marzo a agosto y no se ha terminado? Sí. Fíjate que el Mercado Cuscatlán nosotros dijimos lo íbamos a abrir en marzo. Y nosotros tomamos una decisión. Nosotros lo podemos abrir abierto en marzo. De hecho, el edificio ahí estaba, pudimos haber metido a un montón de vendedores, cada quien hubiera llegado con sus láminas y sus pitas y hubieran armado un mercado desordenado como la mayoría de mercados que nos han heredado en el país. Sin embargo, quisimos hacer algo bueno y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo abrimos ya, así a la brava, como en buen salvadoreño, o lo abrimos bien? Y decidimos abrirlo bien. Tanto que decidimos construir puesto por puesto, es decir, los vendedores que estaban en la calle hoy no van a llegar a montar su puesto, sino que el puesto ya está construido para ellos, para que todos los puestos sean uniformes. Decidimos invitar anclas para que tenga anclas. Te estoy dando una primicia. Decidimos construir la primera biblioteca municipal, la cual contará con más de 5,000 libros dentro del Mercado Cuscatlán. Tendrá más de 5,000 libros, 40 computadoras con internet totalmente gratuito para que los jóvenes jóvenes o cualquier persona llegue a utilizarla totalmente gratis. Va a haber Wi-Fi de 10 gigas dentro de la biblioteca para que si están ocupadas las 40 computadoras puedan llegar con sus celulares o con sus laptops o con sus iPads o lo que sea o con sus tablets a utilizar el internet gratuito. ¿Y es autosostenible? Porque entiendo que pagas mensualmente en la alcaldía 85,000 o no sé cuánto. Y eso es lo mejor de todo, que el mercado no le va a costar un centavo a los capitalinos porque al final de cuentas se va a pagar. Todo este tiempo que se bueno, pues obviamente todo proyecto tiene un costo, pero el mercado no le va a costar un centavo más a los capitalinos porque todo el dinero que sale de la cuota de la compra del Mercado Cuscatlán a través de un sistema de leasing, no el alquiler como lo ha querido plantear el Partido de Arena, va a salir del mismo pago de los alquileres que paguen los usuarios del mercado. Entonces, al final de cuentas, y no solo los usuarios pequeños, sino usuarios grandes. Hay empresas grandes que van a estar en el mercado, empresas medianas y sobre todo, por supuesto, empresas pequeñas que para ellos esto no solo es un proyecto bueno, dinamizador de la economía, el mercado más lindo del país, el primer mercado en San Salvador en más de 30 años, habían pasado más de 30 años. ¿Cuándo entra a funcionar, me dices? La próxima semana. Ya vamos a ver la fecha exacta. Nos tardamos 9 meses más, nos tardamos 9 meses más, pero si tomas en cuenta que el alcalde anterior estuvo 6 años y no hizo ni un mercado, incluso si te metes a la página de él o de la alcaldía, lo vas a ver inaugurando un mercado que nunca se construyó, que es el mercado San Vicente de Paúl, que hasta llegó a poner la primera piedra y hasta esta fecha el mercado no existe, y no ves las páginas en los periódicos criticando eso, y sin embargo pasaron 30 años y no se construyó un solo mercado en el país, y ni siquiera se le dio mantenimiento a los mercados existentes durante 30 años, y nosotros en año y medio ya estamos a una semana de terminar el primero, esperamos construir por lo menos 2 en el próximo año.
Estás hablando de 3 mercados mínimo en 3 años, cuando en 30 años no se había construido ninguno. Y si tomamos la decisión de atrasar el proyecto 9 meses más, es precisamente para hacer algo que sea un ejemplo para el resto del país y el resto de Centroamérica, en lugar de hacer un proyecto fracasado, como por ejemplo el caso de la plaza de ventas que hizo el alcalde anterior ahí en la Roosevelt, que lo que hizo fue trasladar a unos vendedores a una plaza y un polvazal, y la plaza ahorita ya está cerrada porque no vendieron nada en el polvazal. Te pregunto, un televidente, ¿por qué escogiste tú ese lugar para la edificación de ese mercado? Pues fíjate que yo pasaba por ahí seguido porque es un camino rápido entre la alcaldía y mi casa, y entonces siempre veía el edificio abandonado, pero con un gran potencial, y decía qué lindo fuera aquí poner una escuela de artes. Entonces mi intención inicial era adquirir ese edificio o un edificio similar, pero ese que estaba ya avanzado y desocupado, poner una escuela de artes para que hubiera clases de danza, de música, de pintura, de teatro, etc. Sin embargo, como tú lo dijiste, el problema, nosotros invertimos mucho en arte. De hecho, ahorita tenemos el primer Festival de Cine Internacional de Centroamérica, que es de 9 días. El primer Festival de Cine Internacional del Salvador, que queremos que sea un festival de cine de toda la región y que cada día se vuelva a ser más famoso para convertir San Salvador en la capital centroamericana del cine. Invertimos muchísimo en arte, pero era insostenible una inversión tan grande en arte, y entonces cuando se dio el programa de reordenamiento que requiere la construcción de por lo menos 3 mercados para poder reordenar el área de recuperar el centro histórico, dijimos, bueno, está perfecto para el mercado. Y alguien dijo, es muy bonito para un mercado porque tiene gradas eléctricas, elevadores, una terraza preciosa. Hemos comprado telescopios para poder ver, porque se ve el volcán de San Salvador de un lado y se ve la catedral del otro lado. Y entonces dijimos, ¿y por qué los mercados tienen que ser feos? ¿Por qué los mercados tienen que ser inseguros, sucios, descuidados, que se les esté cayendo el techo, que rebalsen los drenajes? ¿Por qué los mercados no pueden ser bonitos, dignos, seguros, modernos, con parqueo, con paradas para buses, con cámaras de seguridad, iluminados? ¿Por qué los mercados no pueden estar también fuera del centro de San Salvador y descongestionar un poco el centro? ¿Por qué no podemos llevar desarrollo económico y dinamizar una zona que además no solo se va a dinamizar por el mercado Cuscatlán, sino con el proyecto del Parque Cuscatlán y sus alrededores? Vamos a hablar de eso cuando que es una inversión inicial de 8.2 millones de dólares. Con la cooperación estadounidense, entiendo. Con la cooperación del USAID. Voy a hacer una pausa, la última, y hablamos de eso porque se nos fue el tiempo, y quiero agradecerte que me hayas permitido conversar de los otros temas que, como al tiempo vienes, no habíamos podido depurarlo, pero era necesario también apuntalar estos 2 proyectos. El caso del mercado, y el proyecto de recuperación y remodelación que lleva con cooperación estadounidense del Parque Cuscatlán. Hablamos de esto cuando regresemos. Vamos, desde luego, como siempre, agradeciéndoles a ustedes su participación, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que usted envíe sus comentarios y preguntas. Recuerde nuestra señal a través de Diálogo con Ernesto López, y la cuenta en Facebook para que pueda tenerlo de primera mano. Aprovecho a invitarlos esta tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación que pertenece al Grupo Radial Megavisión. Vamos a hacer un análisis sobre temas de coyuntura. No se lo pierda, y especialmente legislativos. Así es que hoy a las 6 de la tarde los espero en radio. Vamos a la pausa y regresamos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón, gracias a Seguros del Pacífico. Hoy, Seguros del Pacífico te ofrece full cover y 0 deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llámenos al teléfono 2283-0800. Bueno, ahí está nuevamente. Nos hemos concentrado a sobrevolar el plan. Este es el plan maestro, ¿verdad? El sector de lo que sería el centro de gobierno, para que usted tenga una buena imagen y consideración de cómo está el tráfico en esta importante zona. Ahí está precisamente esta diagonal, que es la que nos permite el Hospital del Seguro Social al fondo también. Estamos haciendo un sobrevuelo hacia el occidente del país, de la capital, a través de nuestro Megadrón, gracias también a nuestro patrocinador, Seguros del Pacífico, y esta imagen que nos pone en relieve cómo está el tráfico de occidente a oriente sobre esta importante arteria. Está prácticamente fluido. Así es que tome en consideración estas imágenes si piensa desplazarse por esta zona. Vamos a la pausa y las conclusiones un poco del tema de hoy con Nayib Bukele, alcalde de San Salvador.
Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Sí. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradezco la recomendación que nos hacen nuestros televidentes sobre el abordaje de temas puntuales de la capital. Y entiendo que parte del ordenamiento que tiene que ver con el tema de ventas, el tema de mercados, el tema del tráfico, que si bien es competencia del BMT, pero también tiene que ver mucho con el ordenamiento y estética de ello. A ver, el Parque Cuscatlán, porque el tiempo se nos fue, solo tengo apenas 2 minutos para pero entiendo que es con cooperación. Rápido. Se fue rápido, pero como al tiempo viene. Mira, el Parque Cuscatlán, el Parque Cuscatlán, acá hay mucha gente involucrada en el proyecto. Quiero decirte que hay 2 personas que han sido las grandes impulsadoras. Bueno, ahí está el mercado, hay unas imágenes del mercado, aunque ya está muy más avanzado que eso, pues está un poquito de antes. El Parque de Cuscatlán, hay 2 personas que lo han impulsado, que han sido las grandes impulsadoras de ese proyecto, que son Mayu y Celina. Son 2 mujeres increíbles que son de Glasswing y ellos han estado trabajando directamente, impulsando a que todos nos sumemos al proyecto. Nosotros con Alcaldía nos sumamos, no solo sumándonos como alcaldía per se, sino que además aportando $4.3 millones al proyecto. Quiero decirte que ninguna alcaldía en la historia del país ha aportado $4.3 millones a un parque. Para el rescate de ellos. No, para ningún parque de todo el país. No, pero ¿y el resto lo pone la cooperación? El resto de los $8.2 millones iniciales vendrá del USAID. Entonces, hace tú la resta de 8.2 menos 4.3. Sin embargo, hay compromiso de la empresa privada, de varias empresa privada comprometida y con responsabilidad social, que van a aportar más dinero. El proyecto inicial, la fase 1, que es básicamente el parque, son 8.2 millones, de los cuales 4.3 millones los va a poner la Alcaldía de San Salvador. Y el resto del proyecto completo es un proyecto de más de $30 millones, el cual pues no se llevará a cabo en mi periodo, sino que es un proyecto que se completará en etapas posteriores. Es un proyecto que sería impulsado, tiene que ser impulsado por todos. Son $30 millones, los cuales pues deben de complementarse con cooperación internacional, el sector privado, la empresa privada con responsabilidad social empresarial, ONGs, nuestros amigos del exterior y por supuesto la alcaldía. Pero en la etapa inicial de 8.2 millones, la alcaldía está poniendo $4.3 millones, además de, por supuesto, el acompañamiento, el mantenimiento del parque, etcétera. Pero sí, es un proyecto en conjunto, un proyecto del que estamos orgullosos, un proyecto que va a ser un enclave de desarrollo junto con el nuevo mercado de Cuscatlán, que va a ser de nuevo no solo el mejor mercado del país, el más bonito, sino que además, y el más moderno, sino que además va a ser el primero construido en 30 años, aunque nos acusen de que nos tardamos 9 meses más. Uy. Y lo otro, Neto, es que esto va junto con el enclave de la recuperación del centro histórico, que lo mencionaste, y si me permitís 30 segundos. Se nos fue el tiempo y lamentablemente. Que es una inversión de más de $100 millones para del centro histórico. Sí, para recuperar el corazón del centro histórico, que es el área donde están los edificios más emblemáticos de El Salvador. Coordinemos una nueva entrevista. Como al tiempo vienes, lo digo de manera muy abierta, tenía que depurar los temas que han estado alrededor de tu figura política, pero sé que San Salvador tiene grandes retos. La población capitalina tiene muchas inquietudes y me hubiese gustado desarrollarlos a lo largo de este programa, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Te agradezco y si no, pues estamos desde luego coordinando más adelante una entrevista. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Neto, por la entrevista y decirle a todos los amigos de que nos unamos para trabajar por El Salvador, no solo San Salvador. Al final todos vamos en el mismo barco, independientemente seamos de derecha o de izquierda. Todos vamos en el mismo barco, que es nuestro país, que debemos de querer mucho. Gracias, los espero en radio hoy a las 6. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.